bueno, me gustaría nada más empezar esta plática. Si cada uno, por favor, para que quede como en registro, nos puede decir como su nombre y su área de especialidad y un poco como de qué se trata o sea, cómo intervienen generalmente en un proceso terapéutico, ¿no? Como qué tiene en común su, todas las terapias que dan ustedes, ¿no? ¿Cuál es el eje central, digamos? Entonces, si quieres, empezamos contigo, Claudia. Muy bien, mucho gusto. Yo soy Claudia Garza, yo soy psicoterapeuta, mi área de especialidad es en logoterapia, análisis existencial y logoeducación. Eh, Buenísimo. Originalmente, bueno, estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación, no soy psicóloga de origen, pero bueno, por temas, ya sabes, de la vida y el destino, me fueron llevando como a precisamente a la búsqueda de respuestas existenciales. Entonces, como que yo siempre he dicho, no es que yo di con la logoterapia, siento que más bien la logoterapia dio conmigo. Wow. Entonces, bueno, la logoterapia pues es una psicoterapia humanista existencial que su fundamento precisamente es la búsqueda del sentido de la vida, ¿no? Y para eso, bueno, pues hacemos uso de diferentes técnicas, herramientas, marco teórico, etcétera, pero ese es como el fundamento. Y definitivamente, pues una de las herramientas principales o vías para descubrir el sentido de la propia vida es precisamente el autoconocimiento. Entonces, pues las sesiones que atiendo, por lo general va muy de la mano con el tema del autoconocimiento, porque curiosamente cuando una persona llega a terapia, a buscar esta ayuda terapéutica, por lo general está en esta búsqueda de respuestas existenciales, ¿no? Y Ujú. difícilmente podemos encontrar el rumbo, el sentido, la dirección hacia donde queremos ir si no partimos de lo básico, ¿no? Que es este Claro, autoconocimiento, quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. claro. Si Entonces, no me conozco, ¿cómo voy a sí, saber hacia dónde quiero llegar, ¿no? Y con qué exact, herramientas voy a poder llegar ahí. Ok, exactamente. Entonces, súper. sí, definitivamente mi rama de trabajo, pues sí va muy de la mano con el tema del autoconocimiento. Buenísimo. Muchas gracias, Claudia. Y tú, Arturo, cuéntanos un poquito. Hola, Giuseppe, Claudia, Hola. Jimena, para acordarme. Eh, pues sí, sí, estudié en la UAM, psicología, no quería estudiar eso, pero bueno, ahí caí también, ¿no? Por azares, no, no tanto así, ¿verdad? Pero bueno, mi especialidad pues tiene de marco teórico lo que es la filosofía existencial, que desde antes de estudiar psicología me gustaba mucho y pues justo por eso estudié psicología, porque dije, bueno, si estudio filosofía, pues no ¿Dónde me lo van a aplico? hacer caso. El Ujú. psicólogo, pues mínimo, pues ya, ¿no? Hay más demanda. Y pues nada, me ha costado, sin embargo, les soy muy sincero aquí, entre colegas, pues adaptarme a lo que hoy en día hago en terapia. ¿Por qué? Porque hace 5 años tuve un traumatismo craneoencefálico. Y a partir de allí me cambió mucho mi manera primero de readaptarme, claro, a todo lo que pues sabía y perdí. Y segundo, me llamó mucho la atención ese gran reset para la gente, no para mí, sino que la gente también tiene pues situaciones no de traumatismo craneoencefálicos, pero sí de límite, que hacen que Ujú. cambie algo, ¿no? En la química cerebral. Eso es en lo que me centro. Soy existencialista, sí, esa es mi filosofía para platicar en cuates, digo yo, pero a la hora de meterme a la terapia, evalúo todo lo que tenga que ver con la neuropsicología de la persona. Ok. Mm, digamos que entonces estoy en el marco racional emotivo del constructivismo. Ujú. Y pues nada, me centro a esta pregunta de qué voy a hacer con lo que hicieron de mí. Es con lo que casi siempre comienzo, ¿no? Y me dicen, bueno, Buenísimo. pero ahí hay muchas formas de tergiversar tal vez, ¿no? El mensaje. Y entonces a lo que les recomiendo primero a los pacientes es, vamos a olvidarnos de las técnicas. Vamos a olvidarnos ahorita de todo esto, ¿vale? A brote pronto,
cómo vives el ser alguien que pues dicen que es, por una parte, por otro lado tengo mi yo ideal y por otro lado tengo mi yo real, ¿no? Ujú. Que estar escindido en esas tres, les comento a ellos, pues es lo que nos provoca este mareo que se habla en el existencialismo, la náusea. Entonces, me centro mejor en cosas más prácticas quizá, porque ya sé cómo la filosofía nos absorbe y nos pierde, pero bueno, por lo mismo de que pasé lo de la rehabilitación, pues me doy cuenta que sí hay una demanda de respuestas urgentes para la vida diaria, sobre todo en el Claro, área de autoconocimiento, ¿no? claro. Ujú. Entonces, pues yo lo que más hablo Así es. en mi terapia, en mis contenidos, pues son acerca de reforzar cognitivamente a través del pensamiento lateral, cómo hacer más neuroplasticidad, que fue lo que a mí personalmente me ayudó. Para Mm. mi área afectada fue el lóbulo temporal, entonces tuve que recuperar memoria, la personalidad se vuelve tracta y me dedico Ujú. sobre todo a niños que tengan problemas de aprendizaje y niños con síndrome de Down, atención especial. Me llama mucho la atención y qué interesante que partes de tu propia experiencia como para salir, ¿no? Y poder ayudar y aportar también desde ahí, ¿no? De esa forma como de trascender, de poder tomar tu propia experiencia como una inspiración también para ofrecer ayuda dentro del campo de salud emocional, de salud mental, dentro de tu área y cómo lo expresas, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante y muy valioso. Muchas Gracias. 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 Sí. Y Giuseppe, por último, platícanos. Hola, Arturo, Claudia, Jimena, mucho gusto de estar aquí acompañándolos y escuchando desde sus enfoques, desde sus experiencias, como enriqueciendo también el conocimiento de otras áreas de la psicoterapia y el acompañamiento a todo tipo de personas, ¿no? Que buscan de alguna manera estos espacios. Mi nombre es Giuseppe Ortiz, yo soy psicólogo de formación, psicología clínica. Ahorita que platicaba, que escuchaba a Arturo, me rememoré hace como 7, 8 años. Yo trabajé durante 9 años en clínica de rehabilitación cognitiva, trabajando principalmente con personas que tuvieron accidentes cerebrovasculares. Estas experiencias generan que la persona, por daño cerebral, pues pierdan memoria, pierdan atención, incluso pierdan noción sobre sí mismo. Entonces, lenguaje, algunas personas pierden movilidad. Mi acompañamiento con ellos en ese entonces era mucho rehabilitando funciones cognitivas a través de ejercicios que les pudieran hacer que el cerebro comenzara nuevamente a recuperar zonas que se vieron afectadas por estos acontecimientos, ¿no? Entonces, escuchándolo, pues sí me recordó como esas épocas en las que acompañaba mucho a estas personas. En la actualidad, yo me he especializado en lo que es la terapia gestal y el desarrollo humano desde el enfoque centrado en la persona. Yo me defino actualmente como psicólogo humanista. Mi área digamos, como de abordaje, de acompañamiento con las personas es mucho el humanismo y principalmente lo que es la psicoterapia gestal y el enfoque centrado en la persona, ¿no? ¿De qué se trata esto o de Ujú. qué va esto? De entrada, pues es tener una actitud de apertura y de no juicio hacia las personas para que en esa libertad ellos puedan desplayar y expresarse como seres humanos que son. Yo parto de la idea de que no entra a mi consultorio una persona enferma desde el discurso médico, sino entra un ser humano con el que yo voy a entablar una relación de persona a persona y desde ahí podemos ir articulando y descubriendo los modos de relaciones, las Mm. emociones que tiene, ¿no? Cómo se manifiesta esto en su vida. Y a Claro. partir de ahí es sorprendente, pero sí podemos observar cómo las personas comienzan a vivir su vida plenamente, saludablemente, ¿no? Así es, Entonces, de así es. entrada sí es mucho el trabajo a partir de las emociones y de los sentimientos. Cuando yo empecé a estudiar esto, me di cuenta que mi bagaje de conocimiento acerca de mis propias emociones y sentimientos era prácticamente nulo, ¿no? Yo podía decir que estaba enojado, estaba feliz, estaba triste o Claro. estaba conmovido.
pero en realidad Ujú. hay una gama muy amplia de emociones en decir, no es lo mismo estar triste que estar deprimido, que estar afligido, que no es lo mismo estar enojado que Ujú. estar furioso o que estar, qué sé yo, con mucho coraje, ¿no? Entonces, Mira, sí me di claro, cuenta claro. que en este panorama de emociones, de sentimientos, se diversifica mucho, ¿no? Y que muchas veces, a pesar de que creemos conocer nuestros sentimientos, no hay una profundidad del conocimiento de nosotros mismos en ese sentido, ¿no? Partiendo de mi Claro. experiencia, ¿no? Claro, Entonces, este punto que mencionas, perdóname, Giuseppe, es muy interesante sí, porque justamente es como parte medular y fundamental del autoconocimiento, ¿no? Que muchas veces podemos creer que tenemos 5 emociones que son las que te representan en la película, ¿no? De Intensamente, sí, que ajá, son las básicas y muchas veces creo que le ponemos interpretación a las emociones. ¿No? ujú, De que el miedo y el enojo son emociones negativas, ¿no? El mm, desagrado, el sentirme así es una claro, emoción negativa. Y solamente la tristeza es una emoción negativa. Y que solamente la alegría y la felicidad y en estar en un estado óptimo, ¿no? En el que yo me siento bien, es el estado que tengo que buscar todo el tiempo. ¿No? sí, Entonces vamos creando máscaras y vamos como reprimiendo nuestras emociones y vamos escondiendo lo que de verdad sentimos. Y es aquí cuando el proceso de autoconocimiento presenta su necesidad, ¿no? Presenta su, o sea, se glorifica, ¿no? Digamos como sí, de lo necesario que es, ¿no? En la claro, parte de nombrar mis sentimientos, ser capaz, como tú dices, de no es lo mismo estar triste que estar nostálgico o que estar exacto, melancólico, ¿no? O que estar deprimido. Entonces, que el autoconocimiento te empodere para decir, esto que siento en este momento sí, es nostalgia, o sea, siento una tristeza nostálgica y podemos empezar a descubrir por qué nos sentimos así, para qué nos sentimos así y qué nos va a traer, ¿no? Esto que estamos sintiendo. sí, Entonces, creo que sí, a partir de su experiencia y lo que nos comparten, vamos a tener una plática muy rica porque veo que sí, hay como mucho humanismo, mucho existencialismo, ¿no? Y esta parte como racional, pero racional no con afán de racionalizar lo que me sí, pasa y encontrarle una explicación, sino es más bien como descriptiva, ¿no? Como de sí encontrar un por qué, pero encontrar más bien el para qué de esto, ¿no? Utilizando estos recursos que nos muestran. Entonces, me gustaría hacerles una pregunta, ¿no? Que ahorita digamos que ya cada uno nos explicó cómo es su proceso de terapia dentro de su área de especialidad y cómo utilizan el autoconocimiento para sus pacientes, ¿no? Como en favor o en pro de sus pacientes. Si ustedes en una frase, sé que a lo mejor está complicado, pero en una frase, cómo describirían el proceso de autoconocimiento o autodescubrimiento para crear una descripción en conjunto, ¿no? Que sea rica. ¿Cómo lo describirían? A mí se me ocurre el amor propio nada más, ¿no? Así Ok, como autoconocimiento, amor propio, no sé. ok, sí. Fíjate que para mí el autoconocimiento, y así lo trabajo en las sesiones con mis pacientes, es como uno de los dos pilares fundamentales para la construcción de la autoestima, junto con el autocuidado. Para mí, autoconocimiento y autocuidado es lo que es como la espina medular de la autoestima. Mm. Cómo estamos yendo, ¿no? Digamos como hacia un mismo canal de autoestima, amor propio, de ver hacia uno, ¿no? Hacia adentro para encontrar ya sea amor, estima, valor en mi persona, ¿no? Tú, Ujú. Giuseppe, ¿cómo describirías el autoconocimiento? yo sería de la idea de una exploración interna para ir construyéndose uno mismo en el mundo y en relación con sus semejantes. Mm. Ok, o sea, es algo para algo, ¿no? O sea, que tiene un objetivo. Sí, Sí. es correcto.
Buenísimo. Creo que tenemos una descripción en conjunto bastante sólida y que parte de algo y va hacia algo, ¿no? O sea, no nada más es un momento, no es como que diga, ya me voy a conocer, me meto, ya me conozco y ahí me quedo, ¿no? Sino como que todo ese proceso de, como dicen, de generación de autoestima, de autocuidado, de amor propio, es para yo tenerlo aquí, saber con qué cuento e ir hacia afuera, ¿no? Es un poco lo que entendí de las tres descripciones. Sí, hacia el Claro. mundo. Bueno, hacia el mundo, hacia el mundo. Entonces, digamos que el autoconocimiento apela a mi conciencia, ¿así lo verían? Eso está más... Pues como yo pienso que es como el objetivo final, la meta final, ¿no? Apelar a la conciencia, pero previo a eso es todo un trabajo de autodescubrimiento, porque ahorita que decías, no es nada más me conozco y ya está, es que ese es el tema. Crees que te conoces, Claro, claro. vas por la vida creyendo que te conoces y cuando, bueno, en mi caso particular y lo que observo de los pacientes es que hasta que no inicias este proceso terapéutico, es cuando empieza todo el cuestionamiento desde las creencias con las que creces a lo largo de tu vida, que te formaron por cultura, tradiciones y que no cuestionas. O sea, ya desde ahí como que te lo dan o ni lo tragas ni lo digieres y crees que ese es el deber ser y ese es el status quo. Y conforme, yo en mi caso pues soy de Monterrey y viví ahí hasta los 35 años, y cuando me mudé acá a la Ciudad de México, o sea, simplemente el cambio de ciudad fue voltear y decir, o sea, hay cosas distintas a Monterrey, o sea, no solo en el entorno familiar, sino de cultural, ¿no? De la familia y tal. Y ahí empieza este proceso de autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Qué aprendí? ¿Por qué nunca me cuestioné nada? Como la Por prueba de eso, Platón. por eso te digo, por eso te digo que creemos que nos conocemos, pero Claro, Sí, pero no hay un filtro, ¿no? O sea, como que no tenemos ese filtro que en realidad por el que pase como toda esta información y que podamos encontrarle un lugar a esa información, ¿no? Y esa como una interpretación consciente de la información que yo estoy recibiendo, de las experiencias que estoy recibiendo, de lo que yo estoy dando, de cómo me estoy relacionando, etcétera, ¿no? exacto. Y esto que decías un poco de la conciencia, entonces ya con este proceso de autoconocimiento y descubrimiento empiezas a reafirmar lo que aprendiste que te sirve y a desechar lo que te estorba, filtrarlo, sí. a filtrarlo, porque quizá mucho tiempo a lo largo de tu vida pues simplemente lo ibas adquiriendo, pero sin ni cuestionarlo, nada más lo vas acumulando, ¿no? Claro, claro, introyectando, literal, de esto es lo que me enseñaron, esto es lo que es y así tengo que actuar, Sí, por ¿no? miedo tal vez, Y, ¿no? A lo ujú, distinto. ujú, Pero ujú, bueno, la energía del miedo también es muy útil, ¿no creen? Para claro, esto. Claro, claro. totalmente. Dicen, el miedo no te dice que no lo hagas, te dice, hazlo pero con cuidado. Exacto. Yo voy Sí, muy de te da acuerdo con esa esa frase, ¿no? alerta, ¿no? Uh-huh. Alerta, claro, sí, Y porque no te tampoco dice tan alerta, no, para, pero sí. claro, pero es como la angustia, ¿no? Es como este sentimiento que te dice, oye, hay algo, te estoy avisando, es un sentimiento incómodo, ¿no? Yo me lo imagino como así, un monito, ya sabes, cuchillito de palo de que te está queriendo decir algo, pero simplemente la reacción normal es no pelarlo, ¿no? Como evadirlo, Atreverse. como decir, no, en este momento no te quiero escuchar porque me estás incomodando. A lo mejor la forma que tiene de llamar nuestra atención es incómoda, pero es muy valiosa la información que nos da, Sí. Ahorita que ¿no? dijiste esta palabra de conciencia y que Arturo de repente se sorprendió como son palabras mayores, en realidad son palabras mayores. Lo que llamamos conciencia es uno de los grandes misterios incluso de la existencia, ¿no? Hasta la fecha no hemos podido determinar dónde es que surge la conciencia, cómo es que ese proceso llega a darse en el ser humano. Sabemos que nosotros somos conscientes porque tenemos capacidad de comunicarnos y de decirnos, oye, me estoy dando cuenta de esto, pero no podemos decir lo mismo de animales, de Uh-huh. minerales, por ejemplo, se intuye, ¿no? Pero es un misterio esto de la conciencia y sí creo que el Conocimiento sensible. autoconocimiento
pasa necesariamente por la conciencia. Ahora, cuando hablamos de conciencia, hay distintas categorías de conciencia, por decirlo de alguna manera. Digamos que nuestra conciencia racional de vigilia es con la que operamos día a día, pero no somos conscientes, por ejemplo, ahorita de nuestro proceso de respiración o de nuestro proceso de circulación de la sangre, ¿no? Sin embargo, se está dando a cabo en nuestro organismo. Podemos ser conscientes de que estoy hablando y a la vez estoy pensando como en milésimas de segundos y estoy articulando mi rostro para poder decirlo. Y ser Pero, consciente de todo eso. y ser consciente de todo eso, pero hay otros grados, por así llamarlos, de conciencia, vamos a llamarlo así, en el que tú puedes darte cuenta, reflexionar, integrar y desde ahí entonces a lo mejor promover algún cambio de hábitos, de pensamientos, ¿no? O sea, es muy complejo. Cuando hablamos de conciencia parecería que es lo más sencillo y que hacemos todos los días. Claro, estamos despiertos, pero muchas veces estamos despiertos sin asimilar la vivencia que estamos teniendo. Estamos viviendo en el pasado, estamos viviendo en el futuro, pero difícilmente en una conciencia plena de presente, ¿no? Que desde la terapia gestal se Presente, promueve mucho el aquí y el ahora, y desde el aquí y el ahora, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué estás pensando? ¿Y qué estás haciendo con todo eso que te sostenerlo, sí. atraviesa, ¿no? Sí. Claro. Entonces te Y fuiste sobre todo como ahorita, ya a categorías como al bien, todo. sí, Pero fíjate, está muy interesante encontrar una base y un hacia dónde, ¿no? Porque entonces esto nos da campo de, ok, la conciencia es, digamos, lo que nos da toda esta información. O sea, la conciencia es lo que nos habilita para tener capacidad de absorber esa información y de darnos cuenta que me estoy dando cuenta, ¿no? O Que sea, todo eso es ahorita que parte de uno, decías, ¿no? Que no está todo es parte separado. de uno. Porque Así es. han llegado Y, pacientes, ¿no? Que dicen, oye, pero es que hay una voz como de mi conciencia, ¿no? La voz buena y la ajá, mala. ajá. Sí, sí, Y sí, es como sí. de, pero es parte de todo. Bueno, en gestal, ¿no? Es todo. Y cómo empezar a integrar, ¿no? A la persona, pues esos conocimientos seccionados, decimos aquí, ¿no? En esta parte. Hay un concepto que no sé si lo conozcan, que se llama esto de las capas de comprensión sedimentadas, ¿no? Bueno, pues como las capas de tierra, ¿no? En los pensamientos que nos alejan de la sustancia original quizá, ¿no? De la connotación original, de conciencia en este caso, ¿no? Y yo me pregunto y les pregunto aquí, ¿no? ¿Conciencia soy yo entonces? ¿O, o conciencia es una función de mi ser? ¿Sabes? O sea, ¿cómo contestamos, ¿no? A esas preguntas. Yo lo hago desde, pues, las neurociencias, no, no me la quiero quebrar mucho ya, pero sé que hay más, ¿no? Sí, claro, claro. Es que pueden haber muchas respuestas a esa pregunta, ¿no? Pero que también cada uno creo que vive su proceso de ser consciente de formas diferentes. Y podemos meterle como las complejidades que queramos y decir hasta qué proceso puedo ser consciente y qué proceso no, ¿no? Hay procesos que funcionan por sí mismos, que me mantienen aquí viva, respirando, en convivencia con ustedes, de las cuales pues no me doy cuenta porque están, ¿no? Pero ahorita, como decía Giuseppe, ¿qué tanto está esa línea de que vivo así, como un poco a la deriva de yo existo, yo soy, y a lo mejor voy así por la vida, ¿no? No dándome cuenta que me están pasando cosas y que además que yo puedo hacer cosas con las cosas que me pasan, ¿no? Evidentemente en este momento pues no voy a poder cambiar mi proceso de como funcional, ¿no? Como ser humano que me mantiene aquí con ustedes, pues. Pero sí voy a poder modificar mi actitud, voy a poder modificar mi forma, ¿no? De interpretar a lo mejor lo que está pasando, voy a poder cambiar mi forma de relacionarme a partir de esta plática, ¿no? Si es que entra en mí Ya está algo que modificando es, algo. ¿no? Ya, o sea, ¿qué cosas vamos como viendo valor, ¿no? Aquí como para ir moviendo hacia afuera, porque ahorita me quedé pensando, Giuseppe, en lo que en este proceso de qué tanto soy consciente y qué no, ¿no? Creo que eso también limita mucho nuestro campo de decidir, ¿no? De decir qué tanto mis decisiones en la vida son reactivas
¿no? De que solo decido cuando me toca decidir porque ya no hay nada más que hacer, De otra. o tomo las decisiones yo por mí para ir moviendo el rumbo de hacia donde quiero que vaya mi barco, ¿no? En vez de que mi barco se vaya moviendo a las olas de los demás o por los movimientos de los demás. Creo que esa es Exacto. como la diferencia de la conciencia, digamos, de la que estamos hablando, ¿no? Esto que comentas me parece muy importante porque sí, muchas veces no asumimos como de manera responsable lo que nos pasa en nuestras vidas, sino somos, como dices, barcos a la deriva del oleaje, de las experiencias que vamos teniendo, ¿no? Muchas veces es muy común decir, es que llegué tarde porque el tráfico tuvo la culpa de que yo llegara tarde, ¿no? No soy yo, sino son las circunstancias que me rodean. Entonces, muchas veces también al autoconocerte, comienzas a responsabilizarte de lo que te ocurre. No es, eso me enoja, ¿no? Eso allá afuera es lo que me está generando el enojo, sino yo estoy respondiendo, ahí te la responsabilizas, yo estoy respondiendo con enojo frente a esas situaciones. Ya tomas el control, ya tomas el control de tu vida, ya no es, le das el control a las personas, le das el control a las situaciones, no, le quitas el control a eso y lo asumes tú, y entonces ya desde ahí puedes tejer una manera distinta de relacionarte con lo que te ocurre, ¿no? Entonces, la responsabilidad creo que sí es muy importante y que es algo a lo que te lleva el autoconocimiento, precisamente, ¿no? Sí. Muy interesante cómo son dos discursos completamente diferentes, ¿no? Y la parte que ahí a lo mejor nos puede hacer la diferencia, en este ejemplo que nos pones tú, Giuseppe, es, y como bien dices, ¿no? El proceso de autoconocimiento, de darme cuenta que yo soy responsable de esto y que el resultado de esto que yo soy responsable me incomoda, puedo entonces, ¿no? Yo hacer algo al respecto para que el resultado sea diferente, ¿no? Súper. Entonces, ya que tenemos como claro, ¿no? Y como que pudimos ejemplificar y creo que esto nos da un bagaje bastante eh, amplio, pero certero de lo que es el autoconocimiento, ¿no? Ya que estamos como en asertividad, lo diría así. ¿Qué dirían ustedes que se necesita para entrar en un proceso de autoconocimiento? Centrado en el autoconocimiento. Ajá, o sea, ¿qué necesita una persona para adentrarse a un proceso de autoconocimiento desde los recursos internos? Pues mucho desgaste, ¿no? A mí se me ocurre mucha disposición, mucho compromiso y un fuerte deseo de cambiar, que el cambio sea como ese motor que impulsa, porque como dice bien mi compañero Arturo, ¿qué dijiste? Implica mucho desgaste. O sea, es De muy todo, ¿no? sí, es muy desgastante. Entonces, fácil no es. Y Claro. probablemente exista Es esta más fácil. tendencia a tirar la toalla, ¿no? Ay, ya, o sea, qué flojera. Es too Ujú. much. Achis, achis. Entonces sí se necesita como este deseo genuino de querer cambiar, de querer mejorar, de querer Bueno, crecer sí. como persona, romper patrones, ciclos disfuncionales de patrones de conducta, romper inercias. Yo creo que de eso va mucho el tema del autoconocimiento, ¿no? Entonces por eso se necesita una disposición y un fuerte compromiso. Disposición y compromiso, totalmente de acuerdo. Sí. Y compromiso a asumir que puede ser y seguramente va a ser incómodo lo que descubra, ¿no? Porque no voy a descubrir siempre lo mejor de mí, ¿no? Voy a Es que sabes también descubrir qué todo. pasa, que luego empiezan el efecto dominó. O sea, este proceso de autoconocimiento luego va a empezar a tener impacto en, Ya, sí. en la gente que me rodea, en mi entorno, en mi círculo nuclear, ¿no? Y pues si es incómodo para mí, seguramente va a ser incómodo en algunos de los ejes, ¿no? En los que me muevo, seguramente. Sí. Claro, claro. Decían por ahí, ¿no? Se mueve uno o te mueves tú y se mueve todo. Porque uno, se mueve la forma en la que tú mueves todo lo que te rodea, y dos, pues como todos somos energía y somos espejos de todo, ¿no? Y somos personas en relación todo el tiempo, pues esa parte que yo muevo seguramente va a mover cosas en los demás.
Exacto, muy como desde un enfoque sistémico, ¿no? Como maquinaria de reloj. Ujú. Sí, engranes todo, Sí, sí, súper. de hecho. Ujú. Y para ti, pon tu Giuseppe, ¿qué se necesita para...? Pues coincido tanto con Clau como con Arturo que es un gran esfuerzo por parte de las personas, de cualquier persona. Sí creo que de entrada se ocupa, bueno, se requiere autoobservación, se requiere autoevaluación, se requiere como un proceso reflexivo y de atención acerca de lo que me está pasando, ¿no? ¿Qué sucede? A veces las personas están tan involucradas en lo que están haciendo que se olvidan de comer incluso, ¿no? Que pueden pasar las horas y el estómago definitivamente está generando ya jugos gástricos, está, ¿no? Pero yo estoy entregando el reporte fiscal y entonces no me escucho mi cuerpo, no pongo atención en mí mismo, me pierdo a mí mismo, ¿no? Entonces, para iniciar un autoconocimiento de entrada hay que tener todos los sentidos perceptuales de tu Volver percepción al cuerpo. y escucharlos y limpiarlos, ¿no? La vista, el oído, el olfato, el gusto, ¿no? Y estar atento a eso, a volverte a ti mismo. Si no estás dispuesto a hacer esto, difícilmente vas a estar dispuesto a atender lo que puedas encontrar de esa exploración, ¿no? Entonces creo que Mm, serían para mí estas categorías muy importantes. ok. Ujú. ¿Y tú, Arturo, te gustaría agregar algo? Sí, 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 lo estaba preparando, justamente, añadiendo mientras escuchaba. ¿Sí? Pues Soren Kierkegaard habla de tres estadios, ¿no? No sé Ujú, si ujú. lo han escuchado, ¿no? Que habla del estadio esteta o estético, el Estético. estadio ético y el estadio, sí, ya no me acuerdo del otro. Pero bueno, para llegar a una búsqueda de sí mismo, ¿no? Se supone que debes entrar en el estadio religioso, ya me acordé, en el estadio religioso, que es cuando pues ya no basta con, o sea, perdón, estás en lo estético, en la parte aparente, ¿no? Todo esto, entra la desesperación de lo ético, ya. Entra la desesperación de lo ético, estará bien que me esté fijando nomás pues en el físico, ¿no será que soy más por dentro? Creo que ahí es donde entra, ¿no? Esta desesperación que Kierkegaard nos invita a desesperarnos para sentir el peso Mm, justamente, ¿no? Y Sartre dice algo sobre el coeficiente de adversidad, que no es más que esto que a mí me afecta. O sea, por ejemplo, Giuseppe y yo nacimos en la misma casa, somos hermanos, bla, 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 pero a él no le afectó como a mí un mismo suceso, ¿no? A pesar de que estamos en el mismo huevito. y a pesar de Entonces, que tienen los mismos papás. sí, 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 pero pues el sistema interpretativo, ¿verdad? Pues Ujú, ese ya es de cada quien. Entonces, el ujú. coeficiente de adversidad en esto del autoconocimiento creo que me ayuda a pensar, a sentipensar, que, que si yo no me cuestiono primeramente, ¿no? Todos estos bagajes ajenos, a final de cuentas, ¿no? La memoria inclusive me pone una trampa, ahí es donde ahorita estoy jugando. La memoria me pone una trampa que un mismo recuerdo, afín, tenemos diferente interpretación. Eso me dice que entonces yo soy único, no, bueno, especial, pues sí, pero soy único, mi sistema. Irrepetibles, ¿sí? Ujú, Entonces vas con ujú. el hermano, platicas del mismo hecho y, oye, pero es que eso no pasó. No, sí, acuérdate. Y el que te haya dicho que eso no pasó ya te movió tu personalidad, ¿no? Ujú. Depende cómo se lleven la familia, ¿no? Ya estás loco, ya ves, etcétera. Entonces, es muy importante que chequemos el coeficiente de adversidad. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado ser monje budista, pero no nací ni siquiera allá y mi sistema límbico es totalmente latinoamericano, ¿no? Soy colérico, soy así, o sea, por más que le quise entrar, no. Entonces, autoconocerme me ayudó a decir, ok, creo que esto no, esto sí, ¿no? Y creo que eso Ujú, para la vida cotidiana pues, está súper guay, ¿no? Es que nos claro. apliquemos el coeficiente de adversidad ahorita como terapeutas, de que, a ver, yo le quiero desarrollar el autoconocimiento a esta persona, pero ¿y si no va por ahí para él?
¿sabes? O sea, hay gente que llega con la demanda de algo práctico, ¿no? No sé si les ha pasado que, Ujú. no, a mí dame cosas prácticas, no quiero hablar tanto, ¿no? Entonces, pues ahí es donde yo al menos, Mena, pues me todavía estoy, ¿no? Como queriendo escuchar justamente otras ópticas, otras perspectivas. Ujú. A mí me sirven esos dos conceptos para indagar en que si va a jalar o no, básicamente, es el paciente, ¿no? Y con los mecanismos de Ujú. defensa, irlos desdeñando desde Claro. antes, Ujú. ¿no? Y como dices, ¿no? Su propia unicidad, o sea, sabiendo que el paciente es otra persona y que si a él no le entran en este momento estos procesos tan reflexivos, a lo mejor es empezar un poco hacia con lo que él sí puede y ahí irlo llevando hacia ese proceso, ¿no? Porque no se llega al autoconocimiento a lo mejor, y esto me gustaría que me lo explicaran, siempre de la Ujú. misma forma, ¿no? Cada Claro, uno probablemente va a tener sus procesos, ¿no? Ok. es Ahora, esto que comenta Arturo y que comenta y que tú continúas, Jimena, creo que es bien importante y a lo mejor va a ser como desarrollo del plática más adelante, que tiene que ver con cómo nosotros promovemos o propiciamos o acompañamos al autodescubrimiento de las personas que llegan con nosotros, ¿no? A algún proceso terapéutico. Y desde mi punto de vista, somos, bueno, al menos me considero especialista en las emociones y en los sentimientos. Y entonces si yo estoy escuchando a una persona que me dice, es que me detuvo el policía y me pareció indignante, y entonces te sientes enojado, ¿no? Le puedo, digamos, aventar o reflejar, sería un sentimiento, y esa persona va a ser, sí, sí me siento enojado porque cómo fue que me hizo, ¿no? Entonces, mucho es a través del reflejar lo que a ti te impacta en esa empatía de lo que está experimentando la otra persona, le vas a poder arrojar luz también a lo que ella está sintiendo, ¿no? Y desde ahí estas personas también pueden empezar a autoconocerse o a conocerse, a descubrirse, ¿no? O puede decir que te diga, no, ¿sabes qué? No estaba enojado, lo que me dio es tristeza, ¿no? O Ah, sea, sí. pero es a través del diálogo y es a través de la relación que las personas se van construyendo y se van descubriendo, ¿no? La otra es, oye, es que no puedo hablar con mi papá porque, pues, no sé, nunca me dio la confianza. Oye, ¿de dónde viene que no te haya dado la confianza? Pues es que sabes que cuando yo era niño le venía y le decía algo y me regañaba de entrada. Entonces ahorita me queda la idea de que si le vuelvo a decir algo me va a regañar. Pero, ¿sabes? Se quedó con la experiencia de esa niñez y ya no se ha actualizado en que ya son dos adultos que se pueden comunicar. Entonces, desde la terapia gestal sería, ok, ¿qué le dirías a tu papá ahorita? Aquí está enfrente de ti, ¿no? Imagínatelo cómo está. ¿Qué le quieres decir? Oye, papá, pues es que sabes qué, yo quedé resentido porque, pues, ¿no? Y entonces las personas se van descubriendo también en ese sentido, ¿no? Entonces, sí creo que es un posibilitar espacios en donde las personas puedan reflexionar, puedan explorarse, puedan expresarse, y desde esa manera se fortalece el autoconocimiento que pueden ellos tener. Sí, ahorita mencionas dentro de estos dos conceptos vitales para fomentar el autoconocimiento, ¿no? Que creo que uno es el acompañamiento, el tener un espacio en donde pueda ser escuchado y, como bien dices, que me reflejen lo que yo estoy diciendo en cuestión de sentimientos, ¿no? De palabras, de creencias, significados, introyectos, para que yo vaya descubriendo qué interpretaciones le he puesto a lo largo de mi vida, ¿no? Como el acompañamiento en terapia es muy importante. Y dos, lo que dices de poder nombrar, o sea, que eso me ayuda a poder nombrar lo que me pasa, darle un nombre y apellido, ¿no? Literal de esto es tristeza. Y la tristeza yo ya sé que yo la siento así. Entonces, eso ya me da pauta para las siguientes experiencias, saber que algo me puede estar haciendo sentir triste porque ya sé cómo yo siento la tristeza, ¿no? Y puedo accionar desde ahí, ¿no? Entonces, ahí son dos conceptos bien interesantes que pueden ayudar a fomentar, ¿no? El autoconocimiento. No sé, Clau, por ejemplo, tú, ¿qué recomendarías? Sí, o sea, ¿cuáles son como tus visiones de qué podemos hacer para fomentar el autoconocimiento en nuestro día a día, ¿no? Sabiendo que es un proceso fundamental en el desarrollo personal. Yo, fíjate, lo que he aplicado para mí misma y recomiendo a mis pacientes en este afán
de autoconocerse y descubrirse es que empiecen, o sea, fíjate, algo tan básico y que parece hasta obvio, pero que muchas veces no lo tienen claro, es trata de identificar cuáles son tus talentos y tus habilidades para que a partir de ahí empieces a trabajar en ellos, porque a través de tus talentos y tus habilidades vas a poder ofrecerle algo al mundo y sentirte útil y necesario. Muchas veces, oye, ¿para qué eres bueno? ¿Cuáles son tus talentos? O sea, ni saben. Y eso es importantísimo, pero un tercer factor, también identifica y descubre para qué eres malísimo. Es importantísimo porque, Wow. claro, o sea, a ver, esto no se me va a dar nunca. Y llegar en un proceso adecuado a la aceptación. Esto, o sea, Claro. no nací con esta habilidad, no soy buena, o sea, en algún punto tengo que aceptarlo, porque fíjate, por ejemplo, yo recuerdo y lo viví en carne propia, yo de pequeña amaba el ballet, bueno, lo sigo amando, y siempre quise ser bailarina profesional de ballet. Y bueno, no se me dio las vueltas que da la vida entre que el talento y entre que la habilidad y entre que no, pues no. Entonces al día de hoy lo veo los videos, lo estudio en YouTube y todo, y lo disfruto muchísimo. Me encanta, me fascina. Y ya está nada más, verlo y disfrutarlo. Y entonces en alguna ocasión compartí un video, un cachito en mis historias de Instagram, solo por compartir porque me parece maravilloso. Y recibí muchos mensajes, muchos, diciéndome, nunca es tarde, échale ganas, tú puedes, aunque tengas X edad. Y no era mi intención, o sea, yo en mi mente como que tengo muy asumido, no voy a ser bailarina, ya acepté que no voy a ser bailarina, o sea, ya lo asumí, porque no se me dio, porque no tengo el talento, la habilidad, la disciplina, lo que se requiera para hacerlo. Y no pasa nada. Y entonces muchas veces desde este positivismo tóxico, a ver, claro, el que quiere puede, échale ganas, ¿no? Todo esto estas creencias y mensajes que nos bombardean y nos mandan con una buena intención, me queda claro, no con un Claro. afán de molestar, pero que a veces en tu proceso de tu conocimiento son un obstáculo porque es que si yo quiero, puedo, si lo decreto, se me concede, si lo sueñas, lo alcanzas, no necesariamente. Y tiene que llegar un punto a través del autoconocimiento que descubras tus talentos, tus habilidades, para que eres muy buena, buenísima y que te distingues de los demás y que lo puedes aportar al mundo, pero también llegar a ese proceso, a ese punto de asimilación y aceptación. Nunca voy a ser Claro. bailarina. No pasa nada. No pasa nada. Eso es muy importante lo que mencionas, porque en esta parte de todo es posible, pues no, probablemente no todo sea posible, ¿no? Yo a lo mejor puedo tener una aspiración que está totalmente fuera de tanto de mis posibilidades como de en verdad lo que quiero, ¿no? O sea, a lo mejor el llegar a descubrir todo lo que implica, por ejemplo, ser bailarina, puede ser algo que diga, no, yo no quiero ese desgaste, yo no quiero tal, yo no quiero ese nivel de Sí, competencia, sí. ¿no? O sea, y entonces te vas dando cuenta con este autoconocimiento, como decía Giuseppe, te haces responsable de ti y dices, ok, esto es lo que yo sé que nunca se me va a dar, por más que me guste, a lo mejor hoy me encanta como espectador, ¿no? Nunca se me va a dar. Pero imagínate que alguien que no tiene este proceso de autoconocimiento, como hoy tú nos cuentas, y que persiga esa carrera, la incoherencia que probablemente va a estar viviendo, ¿no? De ir persiguiendo cosas que en el fondo sabemos que no son. Claro, ¿No? Y es como, cuánta carga de frustración Te desgastas. y desgaste puede atravesar una persona por esta falta de autoconocimiento, porque a través de todo este discurso positivo, optimista, casi mágico, pensamiento mágico, Es sátiro. el que quiere puede, y si tú lo decretas, Modernismo sátiro. el universo conspira a tu favor. sí, O sea, y cosas decreta así. 18 veces frente al espejo, sí, estoy de Exacto. acuerdo. A ver, o sea, no necesariamente. Otra cosa que me pasaba también de chavita era esto de los ideales de belleza, ¿no? Y entonces yo soy muy blanca y te bombardean de el tono bronceado y ve a la playa y bronceado. Entonces, no sabes cuánto tiempo me desgasté en la playa, en las camas de bronceado y en las cremas y en esto y en lo otro para alcanzar un tono de piel que nunca, o sea, que es
irreal, no lo voy a alcanzar. Y aparte, con riesgos a la salud, o sea, ¿no? De De hecho. quemaduras y de cosas, hasta que en un proceso de autoconocimiento dije, bueno, esta es mi condición, esta es mi piel, así soy, o sea, ya asúmelo, acéptalo. Y muchas veces la gente, ay, te recomiendo una cama de bronceado buenísima. No me interesa, gracias, ya acepté y asumí que soy blanca y que voy a ser blanca y que parezco Gasparín y que no pasa nada, no pasa nada. Entonces, pero se necesita todo un proceso de autoconocimiento, de aceptación, a veces hasta de duelo, de hacer las paces con la imposibilidad, ¿no? Con símbolos, Totalmente. y con el Sí. símbolo del cuerpo, ¿no? Del género, Ujú. todo eso, sí. Pero Claro. quien no trabaje en esto, en este autoconocimiento, imagínate tú que no tenga suficientes herramientas psicológicas, emocionales para afrontar lo que nos bombardea la sociedad, la cultura, la tradición. Y Y entonces la vas por vida la vida, misma. queriendo alcanzar estándares, cumplir expectativas que ni son propias y tal, y el desgaste emocional, Claro. físico, hasta económico pudiera ser. Sí. Sí, fíjate, es bien interesante cómo puedes tú estar pretendiendo estar portando una máscara, ¿no? Como que sabes que no es tuya, o sea, en tu interior lo sabes, pero el proceso de autoconocimiento te dice, estás portando una máscara que no es tuya, o sea, te hace ser consciente que estás pretendiendo ser alguien que no eres, ¿no? Ese nivel y volvemos a la palabra conciencia, ¿no? Pero a lo mejor es ese nivel como de conocimiento, de información que tengo, que solamente me da el autoconocimiento, el darme cuenta que estoy fingiendo ser alguien más y que por esa tensión entre lo que estoy fingiendo ser y lo que realmente soy, es que me siento tan incómoda todo el tiempo. Es que siento que no soy yo, es que todo el tiempo estoy defendiendo valores y cosas que ni Que siquiera ni son siquiera mías. son mías. Y que creías ¿Sí? que sí, porque, o sea, te Y digo, creías que sí. es todo un proceso que te puede tomar meses, años, y cuando volteas hacia atrás y dices, bueno, ¿a quién quiero complacer? ¿A mí misma o a los demás? ¿A quién quiero gustar? Ya. O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy perdiendo tanto tiempo en cosas Ah, que no me van a Sí, llevar a total. nada, al sinsentido, finalmente, ¿no? Claro, claro. pues es que Sí, es estamos un en la proceso cultura, ¿no? duro. No podríamos como estar sin esos deseos culturales, aceptados culturales, ¿no? Porque estamos dentro o sea, es como querer vivir en rebeldía en tu propia casa, pues siempre va a estar raspando, ¿no? Con el de aquí y el de allá. Pero entonces aquí es más bien preguntarles, ¿no? A los pacientes si somos capaces de asumir esos costos, tal vez. O que para salir de un infierno, pues hay que pasar por otro infierno, ¿no? Que en Siempre eso es indudable, va a haber un precio a pagar. sí, Sí. Y de eso no te Sí, libras. un costo siempre. así es. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, la única forma para ir de aquí a allá es a través de, ¿no? O sea, no puedo rodear lo que me pasa, ni puedo hacerme como que no veo para llegar allá. O sea, tengo que asumir que si lo hago así, voy a seguir teniendo la misma incomodidad que me molesta hoy, ¿no? Digámoslo. Sí. Oigan, y bueno, ya para ir cerrando, porque nos quedan 10 minutitos para no quitarles más tiempo, ya hablamos ahorita con ejemplos, ¿no? De cómo me puede ayudar en mi vida cotidiana, que es, pues, literal, el estarme sintiendo de una forma todo el tiempo, ¿no? En todo lo que hago y que solamente me siento más pleno cuando me descubro haciendo cosas que sí conectan conmigo. ¿Qué pasa? Ya estoy en un proceso de autoconocimiento, ¿no? Digamos que ya mucha gente dice, perfecto, sí quiero entrar a un proceso, voy a meterme a un proceso de acompañamiento, voy a entrar a terapia, eh, quiero conocerme, ya estoy ahí. Ahora, ¿qué sigue? Que también es otra cosa que he visto, que cómo falla eso desde mucho desconocimiento. La gente no tendría por qué saber, pero creo que es importante empezar a informarse qué es un proceso terapéutico. ¿Cuáles son las corrientes de psicoterapia? No es una sola, hay muchos tipos. Es más, mucha gente voy a terapia, pero no sabe ni de qué, ni cuál es la... No te preguntan, de hecho.
No, o sea, el marco teórico. Estuve 5 años con una terapeuta y ¿sabes cuál era su, su especialidad? No, no sé, o sea, ni preguntaba, ni, ¿sabes si estaba certificada, si tenía, si contaba con la validación, etcétera? No, no, pues no, no sé, quién sabe. O sea, yo diría empezar por ahí, que se echen un clavado, así, aunque sea por encimita, ¿no? ¿Cuáles son Sí, las corrientes psicoterapéuticas? ¿De qué va? ¿Cuál va más acorde a mi necesidad particular, a lo que yo estoy buscando? Está desde el psicoanálisis, las humanistas, existe, ajá, cognitivo-conductual, Gestalt, eh, la la sistémica. sistémica, exacto, o sea, hay de muchos tipos y la gente, por lo general, no sabe, o sea, no sabe ni siquiera cuál es la diferencia entre psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra, cuándo aplica uno, cuándo aplica otro. Y supongamos que ya ese paso está dado, claro, ¿no? O sea, que ya encontré al terapeuta con el que me siento cómodo, me siento cómoda. Ya estoy en este proceso de autoconocimiento, ¿no? Tanto de ayuda como pues propia, ¿no? ¿Qué sigue? O sea, y como lo hablábamos en un inicio, ¿no? No es como de ya me conozco y ya, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esa información que vamos recabando? ¿Cuánto dura el proceso de autoconocimiento? Si es que dura, ¿no? Si es que tiene una duración o es perpetuo. Ahorita conocer un poquito sus visiones, ¿no? Y cómo lo ven. Pero aquí el tema es, ya estoy en este proceso, ¿qué puedo esperar? ¿Qué puedo esperar y qué sigue? Masoquista la persona también, porque, Eh, Yo pienso que porque somos seres en constante proceso de construcción, ¿no? que, Y a partir de ahí, pues, estés en proceso terapéutico o no, cuando ya iniciaste este autoconocimiento, como que todo sirve para estar siempre como tocando base con cuestionar, preguntar, identificar y como diría el Waze, recalcular. Ah, me gusta recalcular, eso, como, Sí, sí. recalculando, o sea, como, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Si calculando, voy, si sí, voy para allá o cambio la Ujú, ruta y me lleva a lo mismo ujú, o quiero cambiar la claro, meta y entonces, ¿no? ya. Creo yo que Sí. O sea, es, te da este pensamiento como más reflexivo o sea, como de cuestionar ya las cosas que me están pasando, ¿no? Y las experiencias que estoy viviendo. Yo personalmente lo veo como un empoderamiento. O sea, el autoconocimiento sí duele, es incómodo, ¿no? Va a haber cosas que me van a encantar, pero va a haber cosas que me van a hacer sentir muy tristes. Y yo creo que un ingrediente fundamental del autoconocimiento es la autocompasión también, ¿no? De saber que las cosas que las he vivido, pues las he vivido sabiendo menos de lo que sé ahora. Entonces, ¿cómo me empodera toda esa información que recabo para seguirme, como tú bien dices, Claudia, construyendo y recalculando, ¿no? Y autorregulándome para ir llevando mejor las situaciones con lo que ya sé que me pasa, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que es como o sea, entrar al autoconocimiento es entrar a un proceso del que ya, como tú bien decías, ¿no, Arturo? De a menos que seas masoquista, sales, o sea, si entras ya no sales. ¿O cómo lo ven ustedes? Bueno, personalmente, eh, yo creo que es algo que... Sí, Giuseppe, adelante, porque creo que querías Ah, hablar desde hace a ratito. mí, sí, 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 Perdón, Arturo. me parece que es algo, es una capacidad con la que nacemos, esta potencialidad de desarrollar conciencia, y es una capacidad con la que vamos a morir. Nos va a acompañar toda la vida y es importante que en determinado punto de nuestra vida, sea más temprano o más tarde, lo asumamos como una tarea existencial de plenitud, de que nos puede posibilitar un bienestar en el mundo y con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Entonces, desde ahí, pues es una tarea que no tiene fin. Es una tarea que a lo mejor una vez que ya sabemos más o menos el camino, podemos andar por nuestros propios pies, como alguna vez lo empezamos a hacer, pero sí creo que es una situación que todo el tiempo hay que estar considerando. Y creo que la brújula, creo que la guía principalmente es la congruencia que nosotros podemos tener entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos.
Si están alineados esos tres, creo que podemos decir que vamos por buen camino. Pero si en alguno de esos no hay congruencia, creo que podemos pensar o podemos explorar qué sucede que no estoy siendo congruente con estas tres categorías, ¿no? Y entonces sí, reflexionar y ponernos al pendiente de qué hacer al respecto, ¿no? Pero sí me parece que es un camino que una vez que empieza, como la vida, no termina hasta que llegamos al momento de, pues, de lo que es la muerte o de lo que es la trascendencia, ¿no? Súper, sí. Muy interesante esta línea, ¿no? De congruencia que nos pones como ejemplo muy explícito para que también quien pueda escuchar esto se lo lleve como tú dices, ¿no? Como brújula de, ok, un proceso de autoconocimiento me guía a tener congruencia. Y si veo que algo no está alineado, es que no está mal, ¿no? Simplemente tengo que hacer algo. Algo me está pasando, algo me está moviendo que no estoy logrando esa congruencia que busco. No, súper. Y para terminar, Arturo, tú cuéntanos que esta parte de, ya que me conozco, ¿qué sigue? ¿No? O ya que empecé este proceso de autoconocimiento, ¿qué más puedo esperar? Pues a mí me funciona mucho así como le decíamos, que hay que adaptar ciertos marcos, ¿no? De repente, en ese caso, para que se enganchen con su propia historia o la autohistoria, pues es esta narrativa, la terapia narrativa, ¿no? En la que las primeras sesiones, pues no tienen ni idea de a qué van, ¿no? Es que yo pensé que tenía algo, pero creo que ya me siento bien, ¿no? Que llegan de repente. Es como de, oh. Entonces le digo, a ver, no. A ver, vamos a escribir, ¿va? Vamos a escribir. Nada, que a mí no me gusta escribir. Bueno, vamos a grabar un audio, algo así, ¿no? Un video. Entonces, a través de la autohistoria, después de la primera narración y se las pones, ¿no? O se las lees. Wow. Y dicen, nada más, yo escribí eso, o yo soy eso, o sea, y nada más ese Muy pique. confrontativo. Ándale, o sea, sí, es una forma, ¿no? Entonces, pero sobre todo con todos los que somos neuróticos, pues funciona, que queremos saber más, ¿no? Algo que nos pique la cresta nomás. Entonces, creo que desde ahí no me funciona con niños. Los niños son pues, otro, ¿no? Hay que entrar al universo del niño en este caso. Entonces, me parece que es mejor que los lleven desde chiquitos. Yo siempre les digo, ¿no? A los papás, sí, ya vienes tú, pero si tienes niños, pues mejor échamelos, ¿no? Para que pues construyamos algo así y no después tengamos que andar ahí queriendo como, pues, pues sí, ¿no? Tapar las heridas grandes con curitas. Entonces, les digo, si tú lo agarras de adulto, tu proceso terapéutico, va a doler más, te va a costar más en cuanto a voluntad de poder, ¿no? Vas a encontrar, porque tienes mecanismos de defensa que tienes que reconocer primero para saber que cuando te abras, ¿no? Corrientemente hablando, ya sabes desde dónde, al menos, Claro, ¿sabes? claro. He tenido así fugas de pacientes, pero según a lo mejor es forma de compensar mi autoestima, pero lo hago para que, pues ahora sí que se vayan, se prueben en la realidad. ¿Y qué crees que pasa? Y, oye, pues sí, creo que sí soy medio así. A ver, ayúdame a Creo que entender sí lo más. necesito. Claro, muy interesante, ¿no? O sea, creo que llegamos a la conclusión que el autoconocimiento es un proceso de reflexión y de construcción, ¿no? Porque yo llego siendo un todo, que no es que no soy esto que me muestro, pero tengo que deconstruirme para construir una versión más auténtica, ¿no? Como más alineada de verdad conmigo, con los mismos elementos. Y saber, entonces ya, si hay huecos que tengo que ir afuera por más herramientas, tengo que construir más cosas que me ayuden, ¿no? En mi totalidad, tal. Creo que en conclusión es un proceso muy necesario y muy poderoso, ¿no? Entonces, malo que no fuera poderoso y solo necesario, muchas veces creo que lo viviríamos con frustración, ¿no? Pero dándote cuenta todos los frutos que te brinda el autoconocimiento, yo personalmente creo que seríamos una mejor sociedad en todos los sentidos si cada uno tuviera un proceso y se hiciera
como mencionamos anteriormente, ¿no? Como más responsable de quién es y de quién quiere ser, Para ¿no? el mundo y para ti, sí. Para el mundo y para ti. Súper bien. Pues muchas gracias por su tiempo. Quiero ver si quieren A cerrar ustedes. cada quien Hay con una, sí. alguna reflexión. Sí, sí, Ahorita claro. que decía Arturo de los niños, me vino a la mente una frase que leí alguna vez y me parece muy interesante, que decía, el proceso de autoconocimiento de un niño comienza 20 años antes de su nacimiento, con el proceso de Wow. autoconocimiento de sus Wow. padres. Oh, Qué poder, qué poder. Wow, o sea, sí, Wow, ahorita que dijo la palabra niños me vino así a la mente porque totalmente, o wow, sea, ¿qué le estamos heredando a los hijos? ¿Qué les estamos dejando? es que es eso, qué sí. poder, Modelar con el ejemplo, qué creo poder. yo. Claro, claro. Muchas gracias por compartirnos esa frase. Poderosísima, Muy buen cierre. poderosísima. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Si les gustaría cerrar con algo adicional, Arturo, Giuseppe. Pues bueno, ahorita como que me quedé seco de tanto que hablé. Pero pues nada, ojalá que nos podamos reunir en un futuro, pues en presencia, ¿no? Para pues ahora sí que pues, compartirnos todas nuestras locuras y hacer más fuerte la terapia individual de cada quien. Es lo único. Ah, De muchas acuerdo. Y gracias. mucho gusto de hablar Mucho con gusto a ustedes. todos, sí, igualmente. Sí. Y tú, Sí, Giuseppe, algo que nos quieras compartir. bueno, sí, resaltar la importancia de que las personas puedan explorarse a sí mismas en sus emociones, en sus sentimientos y en los modos de relacionarse con su entorno y de cómo satisfacen sus necesidades. Creo que eso es fundamental para un bienestar, para una plenitud humana. Y también me rememoró una frase que creo que va con el sentido del autoconocimiento, que dice que si tu única herramienta es un martillo, tenderás a tratar cualquier cosa como si fuera un clavo. Desde Abraham Maslow, un psicólogo humanista. Entonces, en la medida en que puedas conocer las herramientas, las habilidades que tienes integrados, vas a poder lidiar con el ambiente, con el mundo, de muchas maneras, no solo de una sola, ¿no? Y creo que se vale en cualquier momento poder hacer una pausa y empezar a aprender nuevas maneras de relacionarse si no te está funcionando lo que estás haciendo, emprender un nuevo camino. Da miedo, hay a lo mejor tensión, triste, pero el descubrimiento puede ser muy maravilloso para tu vida y para la satisfacción de lo que para ti es importante, ¿no? Significativo. Yeah. Wow. Muy, 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 muy ricas reflexiones, creo, las que nos llevamos. Eh, Muchísimas gracias, ¿no? O sea, de parte de mí, de parte de Claudia, ¿no? Todos somos, pues ahorita en esta comunidad, ¿no? De tu terapia. Me emociona muchísimo tener esta mesa, ¿no? Esta plática. Eh, Me comprueba, ¿no? Que son muy necesarias estas pláticas, que son muy ricas, que como dicen, es como darnos y recibir, ¿no? Y es como de lo que podemos hacer con toda la información que nos llevamos, con lo que podemos hacer con toda la información que damos y cómo conjuntamos para hacer mejores versiones, ¿no? Les agradezco muchísimo su tiempo pues ha sido delicioso platicar con ustedes. Muchísimas Un placer, igualmente. Gracias a ustedes. Que tengan muy bonita Gracias. tarde. Y ahí Muchas estamos para lo gracias. que Increíble, se ocupe. gracias. Ahí Nos Ahí estamos. estamos vemos. en contacto. Seguro. Sí. Sí, qué Bye. emoción. Muchas gracias por ser los primeros, por aventarse y por su tiempo. Muy gratificante. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Bueno, Hasta luego. chao. Bye. Hasta Bye. luego. Bye bye.